Ahora bien, ustedes deben saber de que Darwin nos quiso meter literalmente la teoría de la evolución de una manera que no era correcta. Él dijo, no, el hombre evolucionó del mono, cuando eso no es correcto. Recordemos que este es un concepto puesto, ¿por qué? Por las personas blancas. Y eso es un concepto erróneo, erróneo. No podemos permitir de que, digamos, este concepto se enseñe, porque es un concepto totalmente erróneo, ya que el hombre no evoluciona de esta manera. El hombre no evoluciona ni involuciona de esta manera. Es decir, el hombre no se vuelve a ser mono, ni el mono se va a hacer hombre. Eso no es correcto. Pero lo que ocurre es que dentro de nuestra alma, que es animal, sí hay una evolución espiritual. Es una evolución espiritual, pero el templo fue dado por Dios. Dios dijo, démosle la imagen humana. Y recordemos que en el mundo, Jehová nuestro Dios estaba con sus ángeles y con sus demonios. Ya habían demonios. Los demonios son ángeles que se rebelaron. Y Jehová nuestro Dios controla ambos. Y Jehová nuestro Dios dijo, hagamos, incluyendo ángeles, incluyendo demonios, al hombre. ¿Por qué? Porque el humano necesita ese equilibrio. Así como necesitamos la noche, necesitamos ¿qué? El día. ¿Qué ocurre? De que los ángeles son virtudes. Un ejemplo, el ángel tiene que ver con la paz, pero el demonio tiene que ver con la guerra. ¿El hombre puede hacer ambas? El hombre puede manipular ambas. Puede manipular la paz como puede manipular la guerra. Pero Dios, ustedes deben saber de que la paz viene siendo ¿qué? Una paloma. Una paloma. Y ese es el ángel, una paloma. Y la guerra viene siendo ¿qué? Un perro. Un perro. Entonces, tenemos de que la paz se representa como un animal, la paloma. Paloma. Y la guerra con un perro. Debemos entender que al principio de los tiempos solamente Jehová nuestro Dios tenía la imagen humana. Y Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Jehová es el que le da la imagen humana a Adán. Y crea a los animales. Y los animales son virtudes. Son virtudes porque al principio no existían los humanos. Solamente había uno que tenía la imagen humana. Y era Jehová nuestro Dios. Los ángeles eran animales. Los demonios son animales. Son animales. Y Dios creó literalmente al hombre perfecto como un templo. Pero el hombre blanco ha querido meter en la cabeza de las personas el concepto de que él es una evolución. El hombre blanco puede ser una evolución, pero esto no se lo podemos enseñar a las personas negras. Yo siempre he dicho de que las personas negras deben buscar el propio conocimiento de nosotros. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo las personas negras decían, no, nosotros somos parte de qué? De la divinidad. Nosotros venimos de qué? De la divinidad, somos divinos. Tenemos un origen divino, pero el hombre blanco vino a enseñar de que no, venimos del mono. Cuando Dios nos creó de forma separada, Dios creó al hombre y creó al mono. Creó al mono. Y existe qué? La virtud del mono, que es qué? El hombre sabio. Es una virtud, es un ángel, es un espíritu, es como el mono pero en espíritu. Y es que la sabiduría, la capacidad de pensar, el sapien, pero ya es espiritual, no tiene nada que ver con esto. Y eso es un concepto traído del hombre blanco. El hombre blanco literalmente trajo este concepto, que es un concepto totalmente erróneo, y busca meterlo en las personas negras. Nosotros no debemos permitir eso. ¿Por qué? Porque eso te degrada a la condición de ¿qué? De un animal, cuando el hombre es divino. El hombre es divino. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre. Le dio esa imagen al hombre. Por eso la imagen de Dios es perfecta. Son cuerpos que gloriosos. Porque tenemos la imagen de Dios. Los animales no la tienen. Los ángeles no tienen la imagen de Dios. Los demonios tienen la imagen de Dios. No la tienen. No la tienen. No la tienen. Solamente el hombre la tiene. Y es un privilegio enorme. Por eso cuando Dios dice, hagamos al hombre, Él lo dice de forma literal, pero la gente no lo entiende. Dice, no, los ángeles son humanos, son hermosos, rubios, blancos, acuerpadísimos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién les enseñó eso? ¿Dónde vieron eso? Ni siquiera en el cielo se ve eso. Ni siquiera en el cielo.
Se ve que, ay no, los ángeles son blancos y rubios, hermosos. Eso no se ve ni en el cielo. ¿Dónde viste eso? El hombre blanco es el que ha inventado esto. ¿Y quiere que poner las personas negras? No. En el tiempo antiguo, las personas negras pensaban de que ellos venían de qué? De la divinidad, que eran divinos, que tenían un origen, ¿qué? Divino, de Dios. Eran conocidos como que, como los hijos de los dioses. Los negros eran conocidos como los hijos de los dioses. Pero el hombre blanco dijo, no, venimos del mono, eso es respetable. ¿Quiere creer que viene del mono? Hágale. Esa teoría la creó que el hombre blanco. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los antiguos, nuestros padres, ustedes deben saber que nosotros somos descendientes, los negros somos descendientes de qué? De los grandes reyes antiguos, de los grandes faraones. Nuestros padres eran negros, sino que nuestros padres cometieron un gran error. Nuestros padres esclavizaron a Israel. Aunque las personas blancas no lo quieren aceptar, en especial los judíos y los hebreos, aunque ellos saben porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros, tierra negra o tierra de negros. Eso significa Egipto, tierra negra o tierra de negros. Los que esclavizaron a Israel fueron los negros, fueron nuestros padres, fueron nuestros antepasados. Y eso nos costó muchísimo porque luego nos tocó pagarlo. Recordemos que la Biblia dice que Faraón, Faraón es un varón negro. ¿Por qué? Porque los faraones eran negros. En Egipto no permitían de que una persona blanca subiera al poder. ¿Por qué? Porque ellos eran re racistas. La Biblia lo dice, dice que para un egipcio era abominación comer con un hebreo. El hebreo tenía que ir a comer a un rincón, mientras el egipcio negro tenía que comer en lo mejor. Los blancos tenían que andar con el rostro hacia abajo. No podían levantar, decían, viene un negro, viene un soberano. Tenían que andar con el rostro hacia abajo. Lo dice la Biblia, por eso yo los invito a leer la Biblia. Dice que ellos no podían andar con el rostro erguido, sino que tenían que ir hacia abajo. No podían mirar a un negro a los ojos. Decían, no, este blanco me miró, ¡buf! Lo golpeaban. Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos. ¿Cómo hacían para reconocerlos? ¿Mataban a todos los niños? No, mataban a los niños blancos. ¿Por qué? Porque Faraón es un varón negro y él ordenó matar a todos los niños blancos y dejó las mujeres, porque ellos querían matar a Moisés. La intención era que matar a Moisés. En la realidad, quienes esclavizaron a Israel fueron ¿qué? Los negros. Y por eso luego nos tocó pagarlo y recibir lo mismo. ¿Por qué? Recordemos que los egipcios pusieron a Israel a trabajar en ¿qué? En construir ciudades, Pitón y Ramsés. ¿Con qué? Con barro mezclado con fuego. Luego a nosotros ¿qué? Nos pusieron a ¿qué? A recoger algodón hasta que nos cansáramos. Se cortaban las manos, sigan porque ustedes son los esclavos. Hicieron mezclas sexualmente entre padres e hijas e hijos y madres en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos los miraban simplemente como trabajadores. Produzcan negros y trabajen. Eso le hacían. A los negros no los dejaban ¿qué? Sentarse junto a los blancos, porque luego les tocó pagar todo. Tú no podías mirar a un blanco a los ojos. ¿Por qué? Porque decían, no, me miró un negro, golpeémoslo. ¿Qué es un negro con nosotros aquí al lado? Golpeémoslo. Porque luego tocó pagarlo. Lo que le hicieron los egipcios a Israel, tocó pagarlo en Estados Unidos, en Europa. ¿En tiempo de qué? De la esclavitud, porque todo en la vida se paga. Pero Egipto significa tierra negra o tierra de negros, e Israel estuvo ahí soyuzgados. Y luego nos tocó pagarlo, ¿en dónde? En Estados Unidos. Nos tocó pagarlo. Pero nuestros padres tenían un concepto diferente, diciendo, no, nosotros somos ¿qué? Parte de la divinidad. Nadie pensaba de que venía del mono, por favor. Es una teoría del hombre blanco. Una teoría totalmente errónea que te degrada. Por eso nosotros, los negros, debemos buscar ¿qué? Nuestro origen divino. Buscar a Jehová nuestro Dios, a nuestro Dios. Es la realidad, porque si ustedes se dan cuenta y miran los murales de Egipto, todos esos eran ¿qué? Personas negras, personas negras, personas negras, personas negras. ¿Por qué? Porque Egipto significa tierra negra o tierra de negro. Los faraones eran negros, pero cometimos el error de que de esclavizar a Israel. Y Israel le pertenece a Dios. Cometimos ese error.
Y el problema es que como los que subieron al poder fueron los blancos, ellos empezaron a borrar la historia y a distorsionarla. Claro, cuando hacen una película sobre el Éxodo, dicen, no, Faraón era blanco, su séquito blanco, y los hebreos también blancos, y uno dice, venga, qué error tan grande en la historia. ¿Por qué? Porque nos están contando los colores de la verdad. Y los colores de la verdad es que en el tiempo antiguo los que dominaban el mundo eran los negros, los soberanos. Y ellos poseían un conocimiento oculto que te hace superior a otras personas. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que los negros en el tiempo antiguo eran más altos. ¿Por qué? Porque la alimentación es diferente. Yo hice un video que se llama Cuidados especiales para los negros, donde los negros deben tener un cuidado especial con ellos mismos. ¿Para qué? Para que podamos crecer más, podamos tener una sabiduría más abierta y tener una comprensión del mundo que nos rodea. Los negros en el tiempo antiguo eran muchísimo más altos. Incluso cuando tú lees la Biblia dice que en la tierra de Canaán vivía que los hijos de Anak. Y los hijos de Anak son los Anunnaki. Los Anunnakis son muy idolatrados por esta generación, pero lo que no saben es que ellos eran negros. Los cananeos eran negros. Los cusitas eran negros. Los egipcios eran negros. El problema es que cuando encontraron a un egiptólogo, el egiptólogo puede llegar a ver todas esas imágenes en las paredes. Ellos ven todas esas imágenes. Pero tú le preguntas, ¿y los egipcios eran negros o blancos? Te va a decir, eran blancos. Y los que construyeron las pirámides fueron los extraterrestres. No son capaces de reconocer que los que construyeron las pirámides fueron los negros. ¿Por qué? Porque no quieren, no se les da la gana. Quieren mentirse, quieren mentir en la historia, cuando lo correcto fue que los que construyeron las pirámides fueron los negros. Quien construyó la Torre de Babel fue un negro, Nimrod, un cusita. ¿Ellos construyeron qué? El tiempo antiguo. Y por eso siempre tenemos una admiración hacia el tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque nuestros padres subieron muy alto, pero dijeron en su corazón, somos muy poderosos, debemos someter a los demás. ¿A quiénes apuntan? A los blancos. Y en el tiempo antiguo los que tenían sometido a los blancos eran los negros. Y Dios lo que hizo fue darle la vuelta, apagar todo, de ahí donde uno siente el aguijón. ¿Cómo es que nosotros siendo superiores, porque tenemos un cuerpo más fuerte y un miembro viril más grande, que es el pene, nos van a dominar ellos? Lo que ocurre es que Dios los ayudó a que pagáramos el castigo? ¿Por qué? Porque Dios es justo y ama la justicia. Y esa es la realidad. Dios liberó a Israel y Dios se lo dice a Israel, le dice a Israel, acuérdate que tú fuiste el pueblo más insignificante. ¿Por qué? Porque los blancos eran los más insignificantes en el tiempo antiguo. Primeramente estaban ¿quiénes? Los cananeos, luego los egipcios y luego los cusitas. Israel era el pueblo más insignificante. ¿Por qué? Porque los blancos eran los más insignificantes en el tiempo antiguo. Es, es duro lo que digo, pero yo les estoy enseñando la verdad. Es la verdad. Esa es la verdad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús es el que está en medio de qué? De los negros y de los blancos. Él es el que está en medio. Y Jesús muchas veces te va a pedir que tú hagas unas imágenes y mucha gente lo va a interpretar de esta manera, como el cabrito, el hombre cabrito o el Dios cabrito. Y Jesús dice que lo interpretan así, pero muchas personas no saben qué significa. ¿Por qué? Porque Jesús se puede interpretar de muchas formas. Jesús se interpreta de muchas formas. Porque Jesús creó los animales. Y él muchas veces te va a decir que literalmente lo represente de esa manera para que tú logres entenderlo. Como un cabrito. Y cuando tú lees la historia de Abraham, nosotros llegamos a entender, venga, pero es que Abraham no sacrificó a su hijo, pero él nos mostró un símbolo de lo que tenía que ocurrir en el cielo, de que el padre, Abraham, tenía que sacrificar a su hijo. ¿Para qué? Para liberar y redimir a la humanidad. Y se representa como que, como un cabrito. Y ese cabrito era Jesús. ¿Por qué? Porque Abraham representa ¿qué? A Jehová nuestro Dios. ¿Representa a quién? A Jehová. Entonces, como Abraham no sacrificó a su hijo, él solamente nos mostró una sombra de lo que haría Abraham, y Isaac representa a quién? A Jesús. Recordemos que Isaac le dice a Abraham, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él le dice,
hijo mío, no te preocupes porque Jehová proveerá. Cuando dice que Jehová proveerá, lo dice de forma literal. ¿Por qué? Porque Abraham no sacrificó a su hijo, sino que Dios proveó. Y Isaac solamente fue un símbolo de lo que iba a hacer Jehová con su hijo, que lo iba a sacrificar. Y a Jesús se le representa como un cabrito que estaba enredado por sus dos cuernos. Y esos dos cuernos representa uno es a los cananeos, que es el padre, y el otro Israel, que es la madre. Y el que está en medio es Jesús, el cabrito. El cabrito. Ustedes deben saber que Jesús ha estado ¿qué? En la eternidad y él utiliza muchísimos estilos de peinados. Muchas veces pueden ver a Jesús en trenzas o uno de los cosas que a él más le gusta es este. ¿Por qué? Porque esta es la forma de manifestarse, de manifestar esto, el cabrito. No de esta manera. Mucha gente lo que hace es hacer una interpretación literal del hombre cabrito, así. Pero Jesús muchas veces utiliza este estilo de cabello, estilo de peinado, representando ¿qué? El cabrito que está enredado por sus dos cuernos, que representa a Jesús. Y Jesús utiliza literalmente este estilo de peinado, ese estilo de peinado. Es realidad. ¿Es un estilo de qué? De peinado. Es realidad. Hay algo que los humanos deben entender y es que la historia de la Biblia siempre nos la han contado de una forma dividida, cuando la historia de la Biblia es una sola. Y para poder entender la historia de la Biblia como una sola debemos entender las genealogías. La Biblia nos habla de los árboles genealógicos. Normalmente las personas no lo leen, ¿por qué? Porque dice hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y tú dices, pero es hijo de, ¿y qué interés puede encontrar en eso? Y eso te permite entender las ramas de cada familia, de cómo una rama se une con otra o cómo se divide. Aquí podemos ver en pantalla la genealogía de Caín. La de Caín pasa a través de Can y de Can se divide en Cus, Mizraim, Fug y Canaán. El primer árbol que se plantó en la tierra prometida se llama el árbol divino, la zarza que no se consume. Y ellos eran los que primero estaban plantados en la tierra prometida. Y Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Él es el fuego. La genealogía es la zarza. Y Melquisedec es el fuego. Por eso recordemos que cuando Abraham era uno, él miraba la tierra prometida y estaba llena de ¿qué? De cananeo, de gente negra, porque los negros gobernaban el mundo antiguo. ¿Quiénes? Los cusitas, los egipcios y los cananeos. Los cananeos eran los más fuertes, los más temibles. Eran muy altos y tenían una habilidad en batalla increíble. Eran literalmente feroces en batalla. Eran temibles. Pero como la historia se dividió en dos, ¿por qué? Porque este árbol fue cortado y Dios plantó otro árbol. Pero para que eso ocurriera, tenía que pasar muchas cosas. Entonces recordemos que el primer árbol que se plantó en la tierra prometida fueron los negros, los cananeos. A muchas personas no les gusta que se enseñe eso, a los judíos no les gusta que se enseñe eso. No les gusta entender la verdad, cuando la verdad es necesaria. La verdad es necesaria entender todo. ¿Para qué? Para poder alcanzar la iluminación. Porque si tú dices solamente mitad de la historia, normalmente se te ilumina mitad del rostro. Y tú intentas entender todo. ¿Para qué? Para poder tener una comprensión de la historia. Entonces debemos entender de que Melquisedec es uno de los personajes que menos se habla en la Biblia, pero es el personaje que más actúa. ¿Por qué? Porque Melquisedec en el futuro va a ser Jesús. Y Melquisedec siempre está en X, en incógnito, y de él se habla en el libro de Hebreos, diciendo de que él pertenece a otra tribu. ¿A qué tribu? A las tribus de los cananeos. Y aquí es donde vamos a ver cómo todo se mueve. ¿Por qué? Porque Melquisedec se da cuenta de que Caín mata a Abel y que Caín
no es digno de recibir el Mesías. Y por eso Melquisedec lo maldice. ¿Por qué? Porque Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Él se encarga de todos los asuntos de Jehová nuestro Dios. Perdón. Entonces Melquisedec maldice a Caín. Y luego también maldice a Can, porque Can comete un grave pecado de que de ver la desnudez de Noé. Ustedes deben saber de que Noé era un varón negro. ¿Por qué? Porque el hijo menor de él era un hijo negro. ¿Cómo era Noé? Negro. Y él tenía que la misma trinidad que un varón blanco, un varón negro y un varón moreno. La trinidad, los colores de, ¿qué? De la trinidad. Y el padre era negro. Y la esposa de Noé era ¿qué? Blanca. Era blanca. Es realidad. Entonces, Melquisedec maldice a Caín y maldice a Can. Por lo tanto, él sabía de que los cananeos ya no iban a estar en la tierra prometida a causa de la maldición que él le impuso. Él impuso a Caín, a Can. Y entonces Melquisedec lo que hace es empezar ¿qué? A hablar con Abraham para que él habite la tierra prometida en el futuro. Y por eso Melquisedec Abraham le lleva los diezmos de todo a Melquisedec. Y cuando le da los diezmos de todo, Melquisedec le da ¿qué? Pan y vino. Y en el pan y el vino le da ¿qué? La información del Mesías. Le transmiten la información del Mesías ¿a quién? A Abraham. Y Abraham come ¿qué? El pan, que representa ¿qué? El cuerpo del Mesías. Bebe el vino, que representa ¿qué? La sangre del Mesías. Y toda la información del Mesías se pasa a Abraham. Cuando ustedes lean el libro de Melquisedec, dice que Abraham tenía un jarrón y en ese jarrón él tenía un carbón encendido. Y ese carbón representaba a quién? A Jesús, un carbón tomado del altar de Dios. Y el altar de Dios era Caín. Pero Caín, como fue indigno, Melquisedec se fue con Abraham. Entonces, los cananeos se quedaron sin el Mesías. El Mesías viene a nacer ahora con Abraham porque ahora está con Abraham. Eso es lo que hace Melquisedec, pasarse a Israel. Y ahorita vamos a entender por qué él se pasa. Entonces, cuando pasa Abraham, pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob, y de Jacob pasa a Moisés. Y recordemos que Melquisedec habitó en donde? En la zarza que no se consume. Él habitó en la zarza que no se consume, que es los cananeos, el primer árbol. Y ahí es donde se le aparece a Moisés. Y le dice, Moisés, Moisés, quita tu sandalia porque en la tierra en que estás, tierra santa es. Y Moisés mira qué, la zarza que no se consume. Él mira la zarza y mira el fuego. Y el fuego es el que le habla, que es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, que es el mismo que ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y él lo contrata para qué? Para llevar a Israel a la tierra prometida. Pero Moisés dice, Señor, yo no sé dónde está la tierra prometida. Entonces Melquisedec dice, yo los voy a guiar porque Canaán es mi tierra, es mi reino. Y yo te voy a enseñar cómo conquistar la tierra y cómo entrar en ella. Entonces, el pueblo de Israel estaba ¿en dónde? En Egipto. Egipto se dice Misraim, que es mi raíz. Y ellos estuvieron en servidumbre 400 años. 400 años. Y aquí vemos de que Caín es un varón negro. Can es un varón negro. Hus, gente negra. Misrael, gente negra, que es Egipto. Y ahí estaba en servidumbre Israel. Y eso es lo que mira Melquisedec. Melquisedec dice, venga, el egipcio tiene cautivo a Israel y es parte de él. Y él dice, Moisés, te voy a dar señales para que con tu vara tú humilles a Faraón. Y ahí le da la señal del brazo, que la puede sacar y la puede meter y se transforma en seca y luego se sana. Y le da la señal de la vara. Recordemos que Faraón representa que una serpiente, pero Jesús también representa que una serpiente. Por eso cuando Moisés se enfrenta a Faraón,
a Faraón para sacar el pueblo de Israel, Moisés lanza su vara. Pero Faraón dice, yo también puedo hacer lo mismo. Vengan mis sacerdotes, lancen sus varas. ¿Y empiezan a qué? A pelear por serpiente. ¿Por qué? Porque recordemos que Melquisedec, él es un varón que pertenece al árbol divino. Y el árbol divino llega a tener poderes, son personas que llegan a tener poderes. Lo mismo pasaba con quién, con Faraón. Faraón y sus sacerdotes tenían poderes. ¿Por qué? Porque eran una divinidad, era literalmente un dios en la tierra. Y Faraón tenía poderes y sus sacerdotes también, tanto que imitan los milagros de Jehová. Lo imitan. ¿Por qué? Porque ellos lanzaron sus varas y se transformaron en qué? En serpientes. Pero recordemos que Moisés tenía la serpiente original, que es Melquisedec. Melquisedec es la serpiente original, que en el futuro va a ser Jesús. Y él se devora las serpientes de los sacerdotes de Faraón. Además, les envía que 10 plagas. Y muchas de esas plagas fueron imitadas por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenían poder. Tenían un poder. Y Dios les da ¿qué? 10 plagas. Y Faraón dice, hay que dejar ir a Israel, no queremos más con Israel. ¿Por qué? Porque el poder original venía de Dios, de Dios. Es realidad, pero ellos también tenían poder. Y el que le da ese poder es el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, que él se encarga de todos los asuntos de Jehová nuestro Dios, sino que él está en incógnito, el incógnito. Él muchas veces aparece como el ángel de Jehová. Y él estaba que ayudando a Moisés a sacar el pueblo de Egipto. Y él fue el que los guió con columna de fuego y columna de nube. Los guió en el desierto. Recordemos que los que estaban primero en la tierra prometida eran los cananeos. Y los cananeos se ordenaban por tribus. ¿Por qué? Porque los negros se ordenan por tribus. Tenían que las 12 tribus de los cananeos. Tanto que la Biblia dice que tu origen, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. De las tribus de Canaán fue de donde se construyó Jerusalén, su origen. ¿Por qué? Porque ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Y ellos edificaron Jerusalén. Se llamaba como Senla, Zulú, Salén y Jebú. Y luego el rey David la conquistó. Y entonces en el desierto, Melquisedec empezó a ordenar a Israel por medio del ángel de Jehová. Le dijo a Moisés, ordena a Israel por tribus, las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes hacen eso? Los negros. Entonces cada uno tenía que su tribu y su bandera. Los rubenitas, los gaditas, los de Neftalí, los gaditas, los benjaminitas, los judíos, los levitas, las 12 tribus de Israel. Dios los ordenó por tribus. ¿Para qué? Para introducirlos en la tierra prometida. Luego, Moisés le dice a Dios, Dios, déjame ver la tierra prometida. Déjame verla. ¿Por qué? Porque él no sabe dónde está la tierra prometida. Quien nos estaba guiando era una persona que sí sabía dónde está la tierra prometida, que es Melquisedec. Él sabía dónde estaba la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es su casa, es su reino. Entonces, él envía a Moisés al monte y le permite ver la tierra desde lejos. Y miró a los cananeos, a los negros. Incluso cuando Moisés envía los 2 espías, dice, venga, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. Pero ahí habita ¿qué? Los hijos de Anac, varones grandes, gigantes, eran personas negras gigantes. Los Anunnakis, negros. Los cananeos, negros. Valientes, grandes. Pero ¿quién nos ayuda en batalla? Melquisedec. ¿Por qué? Porque Moisés muere y es reunido con sus padres. Y quien queda a la batuta es José. José. Y el ángel de Jehová ayuda a Josué a conquistar Jericó. Jericó literalmente es un candado, es una ciudad amurallada. Y Melquisedec le dice, mira, la tierra de Jericó, para conquistarla hay que darle vueltas. ¿Por qué? Porque es un candado. No levantes espada contra ella. Le dice el ángel de Jehová, pero que está es Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo. Él está actuando por medio del ángel. Le dice a José, dale vueltas, dale 7 vueltas. Y yo después te la desbloqueo. ¿Cómo sabía José eso? Solamente una persona que esté dentro de la tierra prometida lo puede saber. Y eso era Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y él le dice, ¿cómo desbloquear Jericó? Y luego Jericó cae. Josué cuando llega a la tierra prometida se encuentra con
un descendiente de Melquisedec, un descendiente de Melquisedec, que es Adonisedec. Adonisedec significa Adonai, el señor guardián o el señor de los guardianes. Y Melquisedec significa Melqui, rey, Sedec, el rey de los guardianes. Entonces, Adonisedec es el último guardián que tuvo Jerusalén. Tú lo puedes leer en el libro de Josué. Y Josué se encuentra con un descendiente de Melquisedec. Pero Melquisedec sabe de que para él no va a ser fácil matarlo. Entonces lo que él hace es descender como el ángel de Jehová a pelear a favor de Israel, para echar delante de ellos al cananeo. Porque el cananeo era muy alto, era como pelear con personas gigantes. Los negros crecían muchísimo. ¿Por qué? Porque tenían un potencial enorme. Es realidad. Ellos crecían muchísimo, así como los basquetbolistas de Estados Unidos, más o menos así, pero eso era ver literalmente una persona normal. Los negros en el tiempo antiguo crecían muchísimo, eran muy altos. Hoy en día quedamos muy por debajo de la media de nuestros padres. Nuestros padres crecían muchísimo, porque tenían un potencial enorme. Nuestro ADN mutaba. Entonces, el ángel de Jehová descendió a pelear a favor de quién? De Israel. Y le entregó en sus manos a Adonisedec. ¿Para qué? Para que lo matara. Y José mata a Adonisedec, que es un descendiente de quién? De Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué les digo de que para los israelitas no fue fácil conquistar la tierra prometida? Solamente fue fácil porque Jehová los ayudó. Ustedes deben saber de que en la tierra prometida existía una raza que se llamaba los Saiyajines. El nombre original de Caín no es Caín, sino que así se pronuncia en español, pero en hebreo se dice es Caín. Caín. Y de Caín viene ¿quién? Mizraim, que significa un Saiyajin. En el tiempo antiguo, los negros eran literalmente Saiyajines, eran personas que se dejaban crecer el cabello y tenían muchísima fuerza. Pelear contra un varón negro que era un Saiyajin era literalmente buscar la muerte. Era buscar la muerte. Y en la tierra prometida había muchísimos hábiles en batalla. Por eso cuando Moisés envió los espías, los dos espías, ellos dijeron, venga, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, pero el cananeo habita ahí y es muy alto, es muy fuerte, es temible. Incluso ellos dijeron, Dios, ¿por qué nos mandó a esta tierra? Esta gente es salvaje, nos va a matar y nos va a comer en un momento. Pero unos dijeron, no, hay que confiar en Jehová, porque Jehová es el amparo de ellos y el amparo de ellos se apartó de ellos. Se pasó con Israel para ayudar a Israel a conquistar la tierra prometida. Melquisedec se pasó con los hebreos para ayudarlos a conquistar la tierra prometida. Y dice que el ángel de Jehová mató a los cananeos, los mató. Entonces, debemos entender de que de los cananeos viene de la raza de los Saiyajines. La historia que nos cuentan de Dragon Ball Z es una historia real que es la vida de Caín, de la descendencia de Caín. De ahí vienen que los Kaijines, los Saiyajines. Y por eso cuando Israel se sienta, vamos a hacer aquí la conquista. Vamos a ahorrar todo eso y vamos a la conquista de Israel. José mata a Adonisedec, que es un Saiyajin hábil en batalla, conquista la tierra prometida y la tierra prometida ya no pasa, ya no se llama Canaán, sino que se llama Israel. Y los que estaban antes nacían que Saiyajines, pero como ya no era gente negra, sino gente blanca, ¿cómo se le llamaban? Nazarenos. Por eso un nazareno es equivalente a un Saiyajin, son equivalentes, pero como las personas blancas le tienen miedo al nazariato, de ellos solamente podemos reconocer a uno, a Sansón. Es decir, en la tierra prometida había muchos Saiyajines, y si lo enfrentamos contra Sansón, pues claramente es devorar un león, muchos leones devoran a uno, aunque Sansón tenía el Espíritu de Dios, y claramente el Espíritu de Dios no te deja morir. Pero en el tiempo antiguo había muchísimos Saiyajines. Un nazareno y un Saiyajin son equivalentes. Cuando la persona hace el voto de nazariato, se le llama, pero es negro, se le llama Saiyajin. Cuando la persona es blanca, se le llama nazareno. Pero son equivalentes, por eso Jesús se llamó Jesús de Nazaret, pero Jesús pertenecía primeramente al árbol divino.
Él vendría siendo un Saiyajin. ¿Por qué? Porque él es el rey de los Saiyajines. Es realidad. Y a los blancos se les llama que Nazareno. Sansón era un nazareno. Tú ibas a pelear en batalla y llevaban a Sansón, lo más seguro es que el ejército perdiera. Porque un solo nazareno puede matar un ejército. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan una fuerza brutal. Son hábiles en batalla, se pueden mover muy rápido. Por eso les dije que para los hebreos no iba a ser fácil conquistar la tierra prometida. Solamente el ángel de Jehová los ayudó. Solamente el ángel de Jehová los ayudó y por eso conquistaron la tierra prometida. Cuando lean el relato se van a dar de cuenta de eso. Ahora ustedes dirán, ¿por qué Jesús se pasó y traicionó a los cananeos? Eso no es una traición. ¿Por qué? Recordemos que los cananeos representan ¿qué? Al Padre. Representan al Padre. Israel representa ¿qué? La Madre. Lo que Jesús hizo fue esto. Melquisedec es el mismo Jesús. Él se pasó, pero al pasarse, lo que hizo fue fecundar a Israel, que es la madre. ¿La fecundó de qué? Del Mesías. Aquí tenemos las 12 tribus de los cananeos y las 12 tribus de Israel. Y de Abraham pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob, de Jacob pasó a Moisés y de Moisés pasó a Josué. Y con Josué volvió a conquistar la tierra prometida. Pero recordemos que Israel representa que la madre. La madre ya estaba que embarazada del Mesías. Simplemente tenía que darlo a luz en la tierra prometida. Cuando llegó el tiempo del alumbramiento, apareció ¿quién? Jesús, que es el que está en medio del Padre y de la Madre. Jesús nace y él vive ¿cuánto tiempo? 33 años, pero él vuelve, muere y resucita el tercer día y vuelve a la gloria de Dios a qué? A ser Melquisedec, lo que él siempre ha sido. Entonces aquí vemos de que Melquisedec fecundó la madre del padre, fecundó. ¿Pasó de qué? Del templo del padre, ese es el templo del padre, al templo de la madre, al templo de la madre. Y luego vino a la tierra prometida a nacer como el Mesías. 33 años, murió y resucitó y subió al cielo a ser otra vez Melquisedec. Esa es la realidad. Esa es la historia como debemos entenderla. Ahora nosotros debemos entender por qué Jesús es el que está en medio del cananeo y de Israel. Tenemos que las 12 tribus de los cananeos. Tenemos las 12 tribus de los cananeos. Y tenemos las 12 tribus de Israel. Jesús es conocido como el glande. El glande es el pene, el miembro creador. Porque Jesús es el que crea todas las cosas. Tú tienes un templo, un cuerpo. Tú miras tu pene y tu pene es tu miembro creador, el que crea otro universo, el que crea otro templo. Y la vagina de la mujer es también ¿qué? Otro templo, un lugar para crear. Entonces Jesús dice que él está entre, ¿qué? Entre las 12 tribus de los cananeos y las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque él es el glande. En hebreo, aceite significa semen. Él es que el aceite, el Cristo, nuestro Cristo interno es el semen. Es el semen. Es realidad. Y Jesús dice, yo soy el glande. En el tiempo antiguo, que a una persona la representaran como el pene o como el glande era un honor. ¿Por qué? Porque se le está diciendo de que él es el miembro creador, el que creó todas las cosas. Y Jesús se representa de esa forma, diciendo yo soy el glande, el que está en medio de qué? De las 12 tribus de los cananeos y de las 12 tribus de Israel. Y ahí forma qué? Un pene, un glande. En el tiempo antiguo, para un egipcio, que le dijeran que era el pene o el glande era un honor, era una posición que le decía tú eres el creador. Y Jesús es eso, por eso en hebreo semen se le dice aceite, el ungido de Jehová, el aceite de Jehová, el que crea todas las cosas. Y por eso él está en medio de los dos. Pero Jesús también dice, yo soy el alfa y el omega. El alfa es el pene. Y Jesús dice, yo también soy ¿qué? La vagina. Porque la vagina es la que sostiene la vida. Él dice, yo soy ambos. Yo soy ambos. Entonces, para crear la vagina, aquí se hace así. Jesús dice, yo soy ambos. ¿Por qué? Porque la vagina es la que sostiene la vida. Este me gusta muy mucho. ¿Qué es? Y la vagina es la que sostiene todas las cosas. Por eso tú dices, no, es que yo estoy con mi pareja, yo eyaculo en ella,
pero ni siquiera ni yo ni ella somos conscientes de cómo se forma la vida. ¿Por qué? Porque Jesús, estando dentro de ti, es el que crea al niño. Él genera el ombligo umbilical, es el que alimenta al niño, es el que le pone el líquido al niño. Cuando la mujer rompe fuente, la mujer tiene como un líquido, el bebé tiene como un líquido. Jesús es el que pone ese líquido, es el que pone el niño, es el que se encarga de vigilar de que el niño tenga su alimento. Por eso nosotros somos un templo y Él vive dentro de nosotros y Él tiene la fórmula de la vida. Tú no sabes cómo crear un niño. Un doctor, por más de que diga yo sé cómo crear un niño, él no lo sabe. Solamente Jesús tiene el secreto de la vida y por eso Él está en el pene y en la vagina de la mujer. Porque Él tiene el secreto de la vida y Él no se la va a dar ni a los ángeles ni a los humanos. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Y por eso se representa como que, como el pene y la vagina. Porque Él es el miembro creador. Él tiene la fórmula de la vida. Él es el que teje al niño. Él lo teje. Tú no puedes hacer eso. Los ángeles tienen conocimiento de cómo crear. Pero para eso tenían que reunirse todos los ángeles para crear un bebé. Pero Jesús lo hace él solo. Él solo lo hace. Y por eso tú dices que yo no tengo control de mi semen, no tengo control de... La mujer no tiene control de su vagina. No dices que yo pienso y voy formando el niño. Yo lo voy tejiendo. La mujer no dice eso. La vagina lo hace solo. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús. Él es la vida. Él es la vida. Y él se representa como los miembros creadores. Y está en medio de los dos. ¿De quién? De los cananeos y de Israel. Es realidad. Ahora bien, lo que les decía, entonces Jesús utiliza estos atuendos, que representa que Él es el qué, el cabrito de Dios, el que se sacrificó, por tanto, por los cananeos. Por eso Jesús dice, es necesario que unas ovejas que no son de este redil, también me es necesario que traerlas. Esa es una referencia aquí a los cananeos. Y el otro, su otro cuerno, representa ¿a quién? A Israel. Él murió por ambos. Por eso nosotros no podemos decir, no, es que Abraham dio su hijo por nosotros. Eso es incorrecto. Él dijo, Jehová proveerá. Y Isaac solamente fue un símbolo. No podemos decir eso. No le podemos dar como esa gloria a Abraham. Porque Abraham solamente hizo como una sombra de lo que Dios iba a hacer. Quien dio a su hijo fue Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios fue el que dio a su hijo. Y su hijo es Melquisedec, un sacerdote diferente. Por eso, quien sacrificó el cordero fue Abraham. Abraham sí lo sacrificó. Por eso el sacerdocio arónico es el que inmola a Jesús. Es el que inmola a Jesús. Y Jesús es un sacerdocio mayor, porque él pertenece al sacerdocio de Melquisedec. Y en el libro de Hebreos dice de que él pertenece a qué? A otra tribu, un sacerdocio mayor. Y al él morir, le abre una puerta a todos los cananeos, para que todos los cananeos sean ¿qué? Perdonados. Y por eso Jesús es la puerta de qué? De salvación y misericordia de todos los cananeos. Por cuanto Jesús murió en la cruz del Calvario, siendo un sacerdote de Melquisedec, todos los cananeos pueden pasar a través de la puerta que es Jesús, que es la salvación. Es realidad. Ustedes deben saber de que Jesús muchas veces utiliza esos atuendos y utiliza este peinado, porque a él le gusta muchísimo. Representar a Jesús de esta manera no es correcta. No es correcta, aunque puede ser válida. Es decir, no es correcta, pero es válida. Para poder entender, porque él te dice, para que busques entenderme, puedes hacer el dibujo. Pero él se representa más de esta manera, que es el cabrito que está enredado por sus dos cuernos. Y por eso vemos de que él tiene esos dos cuernos. Es realidad, es realidad. Ahora bien, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega. Y él está entre los dos. Él está entre los dos. Es realidad, él está entre los dos. Cuando dice que es el alfa, él dice, yo soy el león africano, pero también soy la omega, la oveja, el cordero de Dios. Recordemos que Jesús, su primer milagro, él lo hizo que en las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán representan que al Padre.
al Padre. Hace su primer milagro, que es transformar el agua en vino. Pero él también pasó tiempo con los rabinos. Cuando tenía 12 años, él pasó con los fariseos y los escribas y estuvo que demostrando que tenía una amplia sabiduría en los temas de Dios y dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Por qué? Porque él está entre ambos. Él dice, yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy ambos. Él dice, yo soy el hombre, pero también soy la mujer. ¿Por qué? Porque Jesús creó a ambos. Como les decía, Jesús tiene gusto ¿por qué? Por las mujeres y tiene gusto por los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el que configura la mente de las personas. Jesús configura las mentes antes de venir, antes de que nazcamos. Él configura la mente del hombre, ¿para qué? Para que le gusten las mujeres. Y Él configura la mente de las mujeres para que les gusten los hombres. Es realidad. ¿Por qué? Porque Él es el creador, el miembro creador. Y eso tiene que ver con la Kundalini. Ustedes deben saber de que la vida es un mecanismo creado para Jesús, es un regalo de Jehová nuestro Dios para Jesús. Todo le pertenece a Jesús. Y Jesús envía su Kundalini. Cuando tú estudias la Kundalini es una serpiente negra. La serpiente negra va a través de Adán, Caín, Can, aparece Melquisedec. Y la otra parte de la Kundalini es una serpiente blanca, que va en la parte femenina, Eva, Abel. Pero como Caín mata a Abel, él comete un error enorme. Dios envía la información de Abel a través de Sem, por eso Sem significa el sustituto. Y pasa a través de Aarón. Y Aarón da una hija sacerdotal. Y Jesús se enamora literalmente de él mismo, donde el sacerdote de Melquisedec y la reina Esther se enamoran. Y él se enamora de él mismo, porque ambos son Cristos. Ambos son Cristos. Él se enamora de él mismo y él guía a la humanidad a un nuevo comienzo, a un nuevo comienzo, porque la vida fue creada para Jesús. Mucha gente dice, no, es que yo puedo reencarnar, eso no es posible. Para las personas no es posible, para Jesús sí. Jesús puede reencarnar las veces que él quiera. Es decir, Jesús está en el trono y dice, venga, yo creé el baloncesto, yo creé el fútbol, yo creé la música, yo creé el sexo, yo creé el dinero. ¿Me voy a quedar en el trono esperando a que los humanos entiendan el mundo? No, yo quiero vivir. Y dice, quiero vivir como un hombre. Viene y desciende y vive como un hombre. Es el hombre más rico, juega, va al casino, hace lo que quiere, va y sirve a Dios. Y luego dice, venga, ya viví como un hombre, quiero vivir como una mujer. Viene, vive como una mujer, se casa, tiene sus hijos. El problema es que la persona que está ahí viendo no sabe de que esa persona es Jesús. Porque tenemos esto, una máscara. Y la máscara te impide ver a Jesús en la otra persona. Solamente vas a poder ver a Jesús en el comportamiento porque Él tiene un patrón. Siempre podemos ver a Jesús porque Jesús tiene un patrón. Él hace ciertas cosas que identifican que Él es Jesús. Jesús tiene un patrón. Él siempre tiene un patrón y tú dices, este es Jesús. Tú sabes de que ese es Jesús, tanto masculino como femenino. Jesús tiene un patrón que Él siempre lo hace, ¿para qué? La persona se da cuenta de que Él es Jesús. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? En las iglesias. Jesús siempre está en las iglesias. Es realidad. Él lo hace. Él lo hace. Él viene a vivir las veces que Él quiera. Quiere vivir como un niño, viene a vivir. Quiere vivir como un animal, viene a vivir como un animal. Quiere ser un árbol, quiere ser un árbol. ¿Y quién le dice algo? Nadie. ¿No es que es el dueño del mundo? Jesús es el dueño del mundo. Pero hay gente que dice, no, es que yo voy a morir rápido porque quiero reencarnar. La persona no puede reencarnar. Vives una sola vez. Perdiste tu vida pensando que vas a reencarnar. El único que puede reencarnar es Jesús, las veces que Él quiera. El ser humano está en una prueba para aprender eso que Jesús hace, que es que ser un Dios. El hombre está en una prueba mostrando a ver si es digno de reencarnar cuando Él les dé la vida eterna. Cuando Jesús les dé el regalo de la vida eterna, van a poder hacer lo que Él hace. Pero mientras tanto, el hombre está en una prueba, demostrando si es digno de qué, de reencarnar. ¿Por qué? Porque mucha gente dirá, como yo soy un ser andrógeno,
Entonces yo, siendo hombre, me pudiera acostar con los hombres. No, estás rompiendo la Torá. Y ya Dios se da cuenta que la persona no es digna de qué? De la eternidad. Es decir, si tú dices, no, es que yo quiero vivir como una mujer, tú tienes que asumir el rol de una mujer y casarte con un hombre. No dices, no, es que como yo soy una mujer, pero yo soy un hombre, es decir, yo soy en el templo de una mujer, pero soy un hombre. No voy a acosar con mujeres. Dios dice, esa persona no ha entendido el equilibrio de la vida. El equilibrio de la vida es que hombre y mujer. Y tú tienes que interpretar el rol que decidiste. Pero eso va a ser que más adelante, cuando Dios diga, esta persona es digna de alcanzar la vida eterna. No vas a creer de que te vas a quedar en la vida eterna diciendo, y Dios, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer aquí en el cielo? ¿No vamos a quedar para siempre aquí parados, vestidos de blanco y viendo a Dios? Jehová te dice, no, no has entendido la vida. Tú tienes que prepararte con la Torá y con el Nazareno. ¿Para qué? Para poder vivir las vidas que tú quieras, la posibilidad que tú quieras, la realidad que tú quieras. Tú dices, no, es que yo quiero crear un mundo. Jesús te enseña a crear un mundo y te dice, mira, tú lo ordenas así, así, y quieres ser un superhéroe, prográmalo. Tú quieres ser un superhéroe, prográmalo para que tú puedas volar, puedas hacer eso, puedas hacer eso. Vivir el mundo que tú quieras. Jesús te lo dice. Jesús te lo dice, vas a poder vivir la vida que tú quieras, con las posibilidades que tú quieras, porque va a ser una vida eterna. Pero si ustedes no logran controlar esto, que es lo mínimo, ¿cómo van a controlar la eternidad? Se van a volver locos porque van a tener mucho poder. Entonces Dios mira que es una persona indigna. Y mire lo que Dios le dice a Israel, porque Israel no podía entender eso. Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo le dice a Israel, Israel, yo no pertenezco al sacerdocio arónico, no, sino que yo pertenezco al de Melquisedec. Israel no entiende eso. Y eso es lo que Israel debe entender. Entonces nosotros estamos probando para la eternidad. Entonces si tú te vuelves un Dios como Jesús, tú tienes que tomar decisiones difíciles como Él. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Cuando Jesús dice eso, Él dice, yo soy el más cruel, pero también soy el más amoroso. ¿Por qué? Porque Él tiene que actuar como un padre. Un padre te castiga, pero también te alimenta. Es la realidad. Jesús dice, yo soy el alfa, el más cruel. Pero también dice, yo soy el omega, el más amoroso. El más amoroso. Entonces Jesús tiene que tomar las decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque Él es un Dios. Él dice, yo le demuestro todo mi amor a la humanidad. Les di alimento, les doy el aliento, les doy el sol, la luna, el planeta, les doy la vida, les doy esposo, les doy hijos, les doy vida, trabajo, todo. Porque el hombre no hace nada, simplemente vive. Pero el hombre le falta el respeto a Jesús. El hombre no respeta a Jesús, no respeta sus mandamientos. Dice, Jesús murió por mí y ya. Yo no conozco a Jesús ni me importa Jesús. Entonces Jesús te dice, amigo, yo también soy la persona más cruel. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que Jesús envía los 4 jinetes del Apocalipsis. Hambre, muerte, guerra, destrucción. Y la escritura dice que una de las formas más horribles de morir es el hambre. Si a ti te disparan en la cabeza, mueres rápido. Te ejecutan, mueres rápido. Pero morir de hambre es una de las maneras más dolorosas de morir. Y Jesús lo hace y lo hace a propósito. Él dice, tú quieres jugar conmigo, amigo, te quito el alimento y te mato lentamente. ¿Por qué? Porque Jesús es el más cruel, pero también es el más amoroso. Y el hombre tiene que aprender eso porque esa es la forma de qué? De gobernar. El hombre tiene que aprender eso. Es la forma correcta de gobernar. Jesús es un gobernante, él tiene que tomar las decisiones difíciles. Es realidad. Cuando Jesús dice que Él es el alfa y la omega, está diciendo que Él es el más cruel, pero también es el más amoroso. Jesús le demostró su amor a la humanidad, pero la humanidad menosprecia todo lo que Él ha hecho. Entonces Él les muestra su lado más cruel. Y Jesús tiene que tomar la decisión de castigar. Ustedes deben saber de que Jesús es el que es el mismo Melquisedec. Y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, el que toma las decisiones difíciles. Jesús es conocido como el heredero. Y como heredero debe tomar las decisiones difíciles. Él fue el que tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra.
Recordemos que Sodoma y Gomorra la destruyeron tres varones, uno negro, uno moreno y el otro blanco. La Trinidad. Y él es Jesús. Él es Melquisedec. Él es Jehová nuestro Dios. Él toma las decisiones difíciles. Él destruyó Nínive. Él es el que destruye las civilizaciones cuando no logran lo que Dios les manda. Él tiene que tomar esa decisión. Todas las civilizaciones, él tiene que destruirlas. Cuando él dice que es el alfa, el más cruel, él te lo dice de forma literal. ¿Por qué? Porque él utiliza el castigo de ¿qué? Del hambre, la muerte, la peste, la guerra. Él las utiliza. ¿Por qué? Porque es la forma más en que el hombre entiende. Jesús envía que esos cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Quién hace sonar las trompetas? Jesús. Jesús es el que tiene que tomar la decisión de si reinicia el mundo, mata a todos y vuelve a empezar. Él tiene que tomar esa decisión difícil. Y el humano tiene que aprender eso de Jesús, porque en el futuro Él va a ser un Dios. Nosotros vamos a ser dioses igual que Jesús y tenemos que tomar estas mismas decisiones de decidir, venga, es tiempo de destruir la humanidad que yo he creado porque Jesús me lo permitió, o es tiempo de dejarla continuar. Si la humanidad se reconcilia con Jesús, todos sus pecados serán borrados y van a poder alcanzar la vida eterna. Si la humanidad sigue por el camino rebelde, hay que destruirlos. ¿Por qué? Porque ya no sirven. Es la realidad. Es el más cruel. ¿Por qué? Porque él dice, en la guerra mueren mujeres, mueren niños. ¿Quién autorizó eso? Jesús. Jesús lo permite. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve un impío. El deber del hombre es decir, esposa e hijos, alístense porque vamos a ir a la iglesia. Es el deber del hombre. El hombre no dice eso. El hombre dice, ¿para qué yo busco de Dios? Dios no me necesita. Yo no tengo nada que ver con Dios. Y Jesús escucha eso y dice, amigo, entonces lo que yo hice por ti no vale nada. Que yo haya creado el sol no vale nada. Que yo hice la tierra no vale nada. Bueno, luego vas a tener que ver morir a tus hijos. No los quisiste ver en la iglesia. Luego los vas a tener que ver muriéndose. Ahí el hombre dice, Dios, ¿por qué me haces vivir esto? ¿Por qué me haces vivir esto? Por tu infidelidad y por tu dureza de corazón y porque eres un impío. Le impides a tu familia acercarse a Dios. No quieres verlos en la iglesia. Luego los va a tener que ver muriéndose. Por eso Jesús te dice, yo soy el más cruel, pero también soy el más amoroso. Dios le demuestra un gran amor a la humanidad, pero la humanidad ¿qué hace? Se burla de Dios. Dios no puede permitir eso porque Dios no puede ser burlado. Luego Dios te atraviesa donde más te duele, te da donde más te duele. Y el ser humano tiene que aprender eso. Jesús es el que decide si van a destruir a Israel o no. ¿Por qué? Porque Él es el protector de Israel. El fuerte de Jacob. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Él tiene que tomar la decisión difícil. ¿Entrega a su pueblo a destrucción o no? Y ustedes deben saber que cuando Jesús entrega a su pueblo amado, Él se pone a llorar. Yo lo sé porque yo conozco a Jesús. Jesús es mi padre. Yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Y cuando Él entrega a su pueblo amado, se pone a llorar. Mientras a ellos los matan en un holocausto y les matan los hijos, le matan las esposas, Él se pone a llorar. El Todopoderoso se pone a llorar. ¿Por qué? Porque le duele sus hijos. Y lo dice la Biblia. Tú no lo sabes porque tú no lees la Biblia. El mismo Todopoderoso, el dueño de todo, se pone a llorar por su pueblo. Es realidad. Porque Jesús llora. Jesús llora porque Jesús es como nosotros. Es un humano como nosotros. Él llora, grita, se alegra, todo. Es la realidad. Entonces, nosotros debemos entender eso. Debemos entender el carácter de un Dios. Porque tú en el futuro vas a tener que tomar esas decisiones difíciles en la eternidad. Cuando Jesús te enseñe a plantar un Adán y una Eva y a observar. Observar el comportamiento de qué? De los humanos. Y tienes que tomar tú las decisiones difíciles en el futuro. ¿Los destruyes o no los destruyes? ¿Vas a permitir de que te falten el respeto o no lo vas a permitir? En el futuro tú vas a tener que tomar las mismas decisiones. Por eso nos estamos preparando. Y en el Nazareato Jesús te enseña cómo ser un Dios. Para eso vamos al Nazareto. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda a ser un Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios de dioses. ¿Qué vas a hacer en la eternidad? ¿Te vas a quedar viendo a Jesús todo el tiempo? No, hay cosas que hacer en la eternidad.
Por eso tú tienes que prepararte. ¿Para qué? Para la eternidad. Porque tú en el futuro vas a ser un Dios. ¿Tienes que qué? Tienes que tomar decisiones difíciles. Jesús tiene que tomar decisiones difíciles. Él sabe que si entrega a su pueblo a muerte, van a morir ¿qué? Mujeres y niños. Él lo sabe. Porque tiene que tomar la decisión. Tú también tienes que tomar esa decisión en el futuro. Esa realidad. Y la humanidad tiene que responder. Si Jesús nos da amor, ¿qué debemos darle a Él? Amor. Es la realidad. Si Jesús se muestra amoroso con nosotros, debemos ser ¿qué? Amorosos y respetuosos. Si alguien te muestra tu amor, tú tienes que ser amoroso y respetuoso con él. Punto. Es lo mínimo que le podemos dar a Jesús. Es lo mínimo. Demostrarle respeto por lo que él hizo. Buscar entender, no, es que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Venga, leemos lo que Jesús hizo. Darle respeto a lo que él hizo. La humanidad no hace eso. Todo el tiempo le falta el respeto. Y luego él saca su otro lado y le dice, amigo, yo también puedo hacer esto. Tú. Y Jesús no recibe consejos cuando él castiga. Él ya no escucha. Por más de que queramos decirle, Jesús, detén tu mano, él, hasta que el castigo termine. Por eso el Apocalipsis tiene un inicio y tiene un final. Y en todo ese final, Jesús va a estar, ¿qué? Lanzando copas, haciendo sonar las trompetas, tan. Y él no se detiene hasta que cumpla su objetivo, destruir esta generación. Cuando él muestra su lado más cruel, es donde el ser humano dice, uy, Dios, perdónanos, pero ya Jesús, hasta que él cumpla su objetivo, porque él es una divinidad, estamos entendiendo a Jesús como la divinidad, como el creador. Es muy diferente al que murió en la cruz del Calvario, porque él vino en su parte amorosa, nos demostró su amor, pero el hombre dice, no, él muestra su parte ¿qué? De divinidad. Por eso tú cuando seas un Dios vas a tener que tomar las mismas decisiones. Y tienes que entender, si tú mandas a castigar tu pueblo, incluye ¿qué? Muerte de mujeres y de niños. ¿Los castigas o no? Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque al final tú vas a ser un Dios en el futuro. Si alcanzas la vida eterna, es la realidad. Ahora bien, las personas, por la ignorancia, no entienden a Dios. Aquí tenemos la mata de la marihuana. La mata de la marihuana es muy señalada y se dice, no, es que eso es de Satanás. Cuando una persona dice que eso es de Satanás, está hablando de una forma ignorante. ¿Por qué? Porque Satanás no creó nada. Satanás, para que lo podamos entender, es Saturno. Saturno. Y Saturno es el tiempo. El tiempo es una especie de muerte. Es una especie de muerte porque Jesús es la muerte también. Jehová es la muerte y él dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces, debemos entender que Satanás es el tiempo. El tiempo nos mata. Por eso Jesús nos creó como seres eternos, para que viviéramos eternamente. Eternamente. El tiempo es una especie de ¿qué? De muerte. Pero Jesús es una muerte mayor. Ahora bien, cuando un pastor dice que la marihuana le pertenece a Satanás, eso se llama ¿qué? Ignorancia. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que creó todo. Él creó tanto la marihuana como los hongos. Él creó todas las plantas. Cuando Jesús dijo, produzca la tierra árboles según su semilla, sea su fruto. Entonces, entre estas plantas no estaba la marihuana, es decir, Satanás dijo, espérate Dios, yo voy a crear la marihuana para matar al hombre. No, ustedes deben saber de que la marihuana tiene un propósito. El problema es que el hombre la utiliza para volverse un vicioso. Y eso está mal. El vicioso está mal porque está matando su vida. Porque es un medicamento que lo está utilizando como ¿qué? Como vicio. ¿Por qué? Porque la marihuana es un medicamento que Dios dejó en la naturaleza. Muchos de los hongos también son ¿qué? Naturales. Y te ayuda a abrir ciertas puertas espirituales. Pero ¿quién creó todo? Jehová nuestro Dios. Génesis capítulo 1 del 1 al 4 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era bueno, y separó la luz de las tinieblas. Entonces Jehová nuestro Dios dice, venga, yo creé todas las plantas. ¿Por qué los pastores dicen de que la marihuana le pertenece a Satanás? ¿Por qué dice que los hongos le pertenecen a Satanás? Todo le pertenece a Dios. El problema es que todo tiene una función. Y cuando se saca eso de su función y se utiliza en otros fines, daña al hombre. La marihuana, deben saber de que es una planta medicinal que Dios creó
literalmente era para la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer cuando da a luz se le inflama el cuerpo y la marihuana se le ayuda a desinflamar el cuerpo, a inflamar el cuerpo. ¿Por qué? Porque la marihuana literalmente es como un premio para ella por dar vida, por dar vida. Y a los hombres, el hombre puede llegar a comer hongos. ¿Por qué? Porque los hongos le ayudan a abrir ciertas puertas para ver el mundo espiritual. El mundo espiritual. En la realidad. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las plantas. Ninguna planta la creó Satanás. ¿O en qué momento Satanás dijo, espérate Dios, yo voy a crear una planta? En ningún momento. Por los pastores dicen, no, es que como no conocemos nada sobre la marihuana, no sabemos nada. Eso le pertenece a Satanás. Pero ¿en qué momento Satanás dijo, espérate Dios, yo voy a crear la marihuana? Satanás no crea. Satanás no crea, sino que todo tiene una función. Todo tiene una función. Y cuando se saca eso de esa función, se vuelve maldad. El que el hombre empieza a fumar esto para fines supuestamente recreativos, lo que hace es que destruirlo. El hombre se está que destruyendo, porque esto literalmente es para la mujer luego que da a luz. Luego que da a luz, es como un premio, es como un premio. Y el hombre puede llegar a que a abrir su mundo espiritual a través del hongo, para poder ver el mundo espiritual, pero no como una forma de droga ni de vicio. El hombre mismo que hace se daña con lo que Dios le dio. Y Dios le dice, amigo, todo tiene una función, pero todo le pertenece a Dios. Y aquí es donde entendemos a Jesús como creador, porque Jesús, Él creó las plantas, creó las flores, todo lo creó Él. Todo, 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 todo. El problema es eso, de que el hombre dice, por su ignorancia, no, es que esto le pertenece a Satanás. ¿En qué momento tú le estás entregando lo que es de Dios y lo estás entregando a Satanás? No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No pueden hacer eso los pastores. No pueden hacer eso. Es realidad. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, es que de Dios es la paz y de Satanás es la guerra. Y Dios te dice, no, yo creé el lenguaje y el lenguaje incluye que la paz y la guerra. Dios creó ambos. Dios creó la paloma como creó al perro. Dios creó a ambos. Por eso él dice, yo soy el alfa y el omega. El alfa, la guerra. La omega, la paz. Jesús creó ambos. Jesús creó ambos. El problema es que el hombre no conoce la paz. Y cuando no se conoce la paz, se encuentra la guerra. Es la realidad. Pero Dios creó todo. ¿Por qué? Porque Dios creó los antónimos. Entonces, como dicen los pastores, no es que Dios no tiene nada que ver con la guerra. Dios no sabe nada de la guerra. Al contrario, Dios te dice, mira, yo mato, Dios da muerte y Él da vida. El problema es esa ignorancia de la persona, de los pastores, de los sacerdotes, que enseñan que Dios es solamente la mitad de las cosas, cuando Dios es ambos lados. Dios es el más justo, pero Él también es injusto. Dios conoce a ambos lados, pero Dios te dice, mira, yo amo la justicia, escoge la justicia. Yo amo la paz, escoge la paz. Por eso Dios siempre nos invita a que escojamos lo que a Él le agrada, porque Él sabe qué es bueno y qué es malo. Él te dice, escoge la paz, porque Dios ama la paz. Dios conoce la guerra, Dios la conoce. Dios conoce qué es la guerra. Jehová es conocido como el Señor de la guerra. Pero dice, yo amo la paz. Y el hombre tiene que hacer qué? Amar la paz. Dios sabe qué es la injusticia, Dios sabe qué es la injusticia, porque Él la creó. Pero Él también creó la justicia y dice, yo amo la justicia, debemos amar lo que Dios ama. Pero debemos entender de que ambos lados los creó Dios. Decimos, no, es que el rico es de Satanás y el pobre es de Dios. Y Dios te dice, no, la escritura lo dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El negro y el blanco se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Decimos, no, es que el negro como es negro, es del diablo. Y el blanco porque es blanco, es de Dios. Error. Es un error enorme juzgar así. ¿Por qué? Porque el negro y el blanco fueron creados por Jehová nuestro Dios. Le pertenecen ambos. El rico y el pobre, a ambos lo hizo Jehová. Jehová nuestro Dios te permite vivir, no sé, 5 años de pobreza. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Dios dice, no, quiero que él sea pobre. Dios deja que él sea pobre. Luego, ¿Dios qué hace? Se acuerda de él
y le dice, oye, te voy a pasar a la riqueza. Y él dice, oye, Dios me dejó 5 años en la pobreza, pero ahora soy rico, tengo de todo. Cuando él mira a un hermano suyo siendo pobre, él dice, venga, ¿quieres comer? Come. ¿Quieres una camiseta? Cómpratela. ¿Quieres algo? Cómpratelo. ¿Por qué? Porque yo también fui pobre. Yo estuve en la pobreza, yo sé qué es ser pobre. ¿Quieres comer algo? Cómetelo. Yo te invito porque Dios me ha bendecido. La pobreza te enseña cómo ser un rico. Y muchas veces los ricos necesitan pasar por la pobreza. ¿Para qué? Para ser más humildes. En la realidad es un equilibrio. Y todo hace parte de qué? De Dios, de una unidad. No podemos decir, no, es que como yo soy rico, los ricos son malos. Y como el pobre, es bueno, es un error enorme. Ambos hacen parte de qué? De Dios. Porque Jehová nuestro Dios, Él es el hombre rico. A Él le pertenece el mundo. Si Él nos mata en un día, nos quita el aire, todo le pertenece a Él. Nuestras casas, nuestros carros. Pero Él va a decir, el mundo queda sin humanos, sin hombres, sin mujeres. ¿Para qué Él quiere el mundo así? Yo creo que el hombre viva y disfruta, pero que sea agradecido. El hombre tiene que aprender a ser agradecido, porque a nadie le agrada una persona que malagradecida y altiva, diciendo es que yo tengo casas, carros, mujeres, no necesito a Dios, tengo la cuenta llena de dinero. Dios dice, venga, ¿y este hombre qué fue lo que le pasó en su corazón? Hay que humillarlo. Cuando la persona dice, ni humillado quiero acercarme a Dios, Dios tiene que quitar la vida y echarlo en el horno de fuego, porque a nadie le gustan las personas malagradecidas. Es la realidad. Ahora bien, otras dos polaridades que tenemos es la ciencia. Mucha gente dice, no, la ciencia no tiene nada que ver con Dios, sino que Dios es la religión. Y aquí Dios te dice, estás equivocado, porque Dios es un científico. Jehová nuestro Dios es un científico. Jesús es un científico. Por eso Jesús no interviene casi en la humanidad, ni Jehová nuestro Dios, porque ellos están experimentando con la humanidad. En la realidad, ellos son científicos y son el ojo que todo lo ve. Por eso los científicos miran a través de un lente y observan las partículas o las moléculas. ¿Por qué? Porque Jehová está experimentando con la humanidad. Él es un científico. No podemos ver a Dios, pero Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Él espera de que el hombre saque su verdadera naturaleza. Si estuviéramos viendo al Todopoderoso, al temible, las personas andarían derechitas, pero no sacarían ¿qué? Su auténtico corazón. Y Dios quiere que la persona saque su auténtico corazón porque Dios lo sabe todo. Y aunque tú no creas, saberlo todo, entenderlo todo, puede llegar a ser molesto. Entonces lo que él hizo fue crear al hombre y fusionar sus corazones para que salga otro ser incógnito. Y cada persona es auténtica. Es auténtica, es decir, todo el tiempo el motor del corazón va apareciendo nuevas personas y esa persona es única. Dios se asombra cuando mira a una persona y dice, wow, nació un nuevo ser. Voy a ver qué es lo que sale de él. Y eso es lo que Dios hace, espera de que el ser humano demuestre qué hay en su corazón. Si es malo, que demuestre su maldad. Si es bueno, que demuestre su bondad. Dios lo está viendo desde lo lejos. Dios observa a todos. ¿Por qué? Porque Él es un científico. Es cuando tú pones a una persona, a tu hijo, tú dices, yo quiero saber cómo es mi hijo. Tú dices, es que mi hijo, siempre que yo estoy en la casa, se porta bien. Pero cuando me voy, me dan quejas de él. ¿Cómo es tu hijo? ¿Bueno o malo? Tu hijo es malo. Tu hijo es malo. Ese es el resultado verdadero. Tu hijo es malo. Cuando tú estás, se porta bien. Es un hipócrita. Tu hijo es malo. Pero si tu hijo te dice, no, es que, oye, cuando tú te vas, tu hijo es tan juicioso, ¿cuál es el resultado? Tu hijo es juicioso. Es bueno. Cuando no lo observas, tu hijo sale auténticamente quién es él cuando no lo cuando nadie lo está observando. Cuando él está solo sale su auténtica naturaleza. Cuando nadie lo está observando. Por eso Dios deja que el humano haga, porque Dios es un científico. Dios creó el ratón y el ratón es uno de los símbolos de qué? De experimentación. Dios está experimentando con la humanidad en la realidad. Dios es un científico, es el mayor científico. ¿Por qué? Porque Él creó la ciencia, creó las leyes de la naturaleza, creó la gravedad, creó las matemáticas. ¿Sí saben que cada número tiene una dimensión diferente?
Cada letra pertenece a una dimensión diferente. ¿Quién las creó? Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es un científico. Ningún científico puede decir, es que yo cuando era un embrión, yo dije en mi mente, voy a ser un científico. No. Dios te dice, tú vas a nacer siendo un científico. Dios te designa ese rol y tú vienes a interpretarlo. Pero Dios también es que el sacerdote. El sacerdote se encarga de qué? De cuidar las ovejas. ¿Quién creó las ovejas? Jehová nuestro Dios. Por lo tanto, tanto el científico como el sacerdote sirven al mismo Dios, sino que ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Son ignorantes. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 52, dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que están entrando se lo impedís. Palabras de Jesús. Jesús le está diciendo a los intérpretes de la ley es que no, la ley no tiene nada que ver con la ciencia y se chocan con los científicos. Y Dios dice, venga, pero es que yo soy un científico. Jehová nuestro Dios es un científico. Él creó la anatomía del cuerpo. Él es el mejor doctor, creó la anatomía del cuerpo. Él creó la anatomía del cuerpo. ¿No es Jehová el mejor científico? ¿Qué hacen los científicos? Experimentar con químicos. Dios, dentro de ti, puso ¿qué? La saliva, las lágrimas. Nosotros segregamos un líquido para poder disuadir ¿qué? Los alimentos. ¿Quién lo hizo? Dios puso los químicos dentro de nosotros. La orina, Dios. La sangre es un químico con el que trabajan los científicos. ¿Quién la hizo? Dios. Dios es el mayor científico. Él es el mayor científico porque Él creó la ciencia. El problema es que las personas chocan esos dos polos y dicen, no, es que unos por aquí, otros por allá. Y Dios dice, no, yo soy ambos. Todo esto hace parte de ¿qué? De una unidad. Jehová nuestro Dios, Dios dice Israel, Israel. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una unidad, sino que el hombre choca. El sacerdote dice, no, es que el científico está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el científico dice, no, es que yo he aprendido, he visto, he oído, he hecho, he calculado, he encontrado en los números una secuencia. Pero amigo, tú apenas, un hombre ¿cuánto vive máximo? Vive 80 años. Digamos que tú eres un científico y en esos 80 años descubriste muchísimas cosas. Pero son apenas 80 años. Jehová nuestro Dios ha estado en el mundo por la eternidad. ¿Tú qué puedes saber más que el Todopoderoso? Nada. Los 80 años no son nada. Para poder entender a Dios necesitaríamos sumar Nicolás Tesla, Albert Einstein, Stephen Hawking, sumarlos para que puedan entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la división de ellos. Dios literalmente le enseñó a Stephen Hawking ¿para qué? Para que luego le enseñara a la humanidad, porque él dijo, ve a enseñarle, nace Stephen Hawking y enséñale a la humanidad el universo. Ve a Albert Einstein y enseña la relatividad. ¿Quién la creó? Dios. Y Dios los envía a que enseñen. Y ellos después dicen, no, es que sabemos más que Dios. Ahí es donde Dios dice, esta persona es malagradecida. Esta persona hay que enseñarle disciplina. Y Dios la enseña ¿dónde? En el horno de fuego, por toda la eternidad. ¿Por qué? Por malagradecida. Y el problema es que nosotros no hacemos a esta gente aterrizar. Porque si un científico llega a decir, no, es que yo sé más que Dios, amigo, tú no eres nada. Tú no eres nada. Dios te envió a ti para que tú enseñes acá. No te puedes creer más que Dios. Tú no eres nada. Hay que aterrizarlo. Hay que hacerlo aterrizar. Puede ser el mejor científico. Decir lo mejor que las mejores fórmulas. Hay que hacerlo aterrizar. Decirle, amigo, no te estrelles contra el cielo. Tú no eres nada. Dios te envió con esa sabiduría para que nos enseñes. No te estrelles con el cielo. Porque Dios se enoja a causa de la altivez de esa persona y también se enoja con los que están alrededor y no le dicen, oye, no te enalteces contra Dios. No te va a ir bien. Es el deber de las personas, de decirle a las personas, no te enalteces contra Dios, porque Dios te dio la sabiduría. Tú eres una porción pequeña de Dios y Dios te envió con esa sabiduría para que nos la des a nosotros para poder entender a Dios. Hacerlo que aterrizar. Porque aquí en el mundo hay muchas personas altivas y los demás tenemos que hacerlas aquí aterrizar en la realidad.
Ahora bien, ustedes deben saber de que para poder entender y llegar a trascender, nuestros padres tenían un conocimiento oculto, se llama la sabiduría oculta. Sabiduría oculta. La sabiduría oculta es tener unos símbolos en el cuerpo, que es como lo vemos los masones. Los masones, recordemos que Jesús, ¿qué hizo? Se pasó. Lo vimos en las diapositivas primeras, de que Jesús se pasó y le dio esa sabiduría oculta a Israel, que es la madre. ¿Qué es la madre? Pero primeramente el padre tenía esa sabiduría, pero como Faraón se enalteció y dijo, nosotros somos dioses, los reyes antiguos, y Faraón se enalteció sobre Israel. Y Jehová es juez de toda la tierra y dijo, no, 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 no. Lo que hicieron no me gustó. Entonces lo que hizo fue que sacar a Israel y llevarlos a ser rey, y a los que eran faraones los mandó al castigo. Y ellos dicen, venga, pero ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Y los secretos, una sabiduría oculta, se la dio Jesús a su madre, que es Israel. Ellos tienen que la sabiduría oculta, sabiduría. Y por eso ellos imitan lo que hacían nuestros padres, los negros. Utilizan el collar, una falda, y ustedes dirán, ¿por qué utilizan eso si son como símbolos femeninos? Y sí, son unos símbolos femeninos que el hombre tiene que poner en su cuerpo para poder entender a Dios. En la realidad, aunque tú digas, eso no tiene nada que ver, eso sí tiene mucha influencia en el mundo. Un simple collar y una falda tiene mucha influencia. Es entender por qué haces lo que haces. Y esa sabiduría oculta pasó a los blancos, a Israel, a la madre. ¿Por qué? Porque Jesús se la dio a su madre para que se fortaleciera mientras su padre pagaba el castigo, que son las personas negras. Y las personas negras dicen, venga, pero ¿cuál es el mal que hemos hecho? ¿Por qué se está confundido en esta imagen? Porque las personas blancas cuando subieron al poder empezaron a ocultar la historia de las personas negras. Dicen, no, Egipto, personas blancas. Los faraones siempre han sido blancos. Una película del Éxodo, faraón blanco. Los egipcios blancos, cuando eso no es correcto y eso nos confunde. Porque decimos, venga, entonces nosotros ¿qué hicimos? En cambio, que si contaran la historia originalmente dirían, no, fueron los negros los que esclavizaron a Israel en el tiempo antiguo. Y Dios lo que hizo fue darle la vuelta. ¿Para qué? Para que los negros pagaran lo que habían hecho mal. Eso es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que uno de los métodos para poder despertar la conciencia es la meditación. La meditación es importante para poder trascender. Ustedes deben saber que Jesús medita. Jesús medita. Él medita el mundo. Constantemente Él lo está ¿qué? Creando. ¿Por qué? Porque Él es un creador. La gente no se da cuenta. Jesús puede paralizar la vida y los humanos no se darían cuenta. Porque Jesús tiene mucho poder. Él medita constantemente. Y la meditación te permite entender de que tú tienes que una Trinidad, y cuando la persona abre el tercer ojo, tiene una puerta a otra dimensión, que es la dimensión interna de él. Por eso Jesús dice, déjame entrar en tu corazón. Y Jesús te guía. Jesús es el guía a esos mundos, a esos mundos. Y por eso los antiguos también hacían esas pirámides, porque representan a una persona. Estas vendrían siendo las piernas, aquí los hombros, y esta vendría siendo ¿qué? La cabeza. Y por aquí se entraba ¿qué? A otro mundo. Es una interpretación donde el hombre tiene que otro universo dentro de él. Y Jesús lo dijo. Lucas capítulo 17, versículo del 20 al 22 dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando dice entre vosotros, perdón, está diciendo de que Jesús entra en tu corazón, pasa tu alma y llega a un universo donde tú eres un Dios. Jesús no entra a tu corazón simplemente a estar ahí latiendo, sino que Él entra a otro mundo. Y una forma es la meditación y manejar una buena respiración. Decimos ya, güey, que es uno de los nombres de Dios. Mientras tú respiras, estás invocando a Dios. Ya, y exhalas, güey.
Ese es uno de los nombres para manejar la respiración, invocar a Dios mientras meditas. Activas la glándula pineal y empiezas a qué? A moldearte por dentro. Activar tu Cristo interno, que es el que maneja tu corazón. Y Jesús te ayuda en ese proceso.